Salmos 27 y 28. Continuamos hoy nuestro recorrido por el libro de los Salmos y llegamos al maravilloso Salmo 27. Es un salmo muy conocido. En nuestro programa anterior consideramos el primer versículo y creemos que hoy deberíamos seguir avanzando un poco más en esto. Este salmo se divide de una forma natural en dos partes principales. En primer lugar, tenemos la provisión que Dios hace para dar aliento, estímulo y confianza a los suyos. Eso lo vemos en los versículos 1 al 6. Luego, en lo que resta del salmo, tenemos una oración. Esta es una oración solicitando ayuda y sustento. Usted podrá ver que aquel que tiene la confianza necesaria irá a la fuente en oración y hablará con él acerca de su necesidad. Este salmo comienza de una manera muy hermosa. Probablemente es uno de los salmos más espirituales. Y cuando decimos eso, reconocemos que esto parecería algo como lo que uno no quisiera que pareciera. Es decir, como una clase de mezcolanza para los creyentes, y no creemos que esto sea así, de ninguna manera. Creemos que este es un salmo con un mensaje para nuestros corazones y para nuestra vida. Y comienza de la siguiente manera. Escuche usted el versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Usted puede notar que aquí, una vez más, tenemos esta situación de él y yo. Jehová es mi luz. El decir eso es una cosa, y es muy diferente el decir que Dios es luz. Allá en la primera epístola del apóstol Juan, tenemos tres definiciones de Dios. Dios es luz, Dios es amor, y Dios es vida. Y los tres aparecen aquí en este salmo y son reconocidas por este salmista. Él es mi luz. Él es un Dios santo, y Él es quien dirige y quien me guía por la luz de su palabra, porque el salmista podrá decir más adelante, tu palabra es lámpara y luz en mi camino, en el camino de mi vida. Luego dice, y mi salvación. Y esto habla del amor de Dios, porque fue el amor de Dios lo que proveyó salvación para nosotros. Y esa salvación solamente se obtiene, por supuesto, a través del Señor Jesucristo. Allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, leemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Ahora, Dios no amó de tal manera para salvar al mundo. Dios amó de tal manera al mundo que Él proveyó una salvación para todos los pecadores. Y ellos tienen que ir a Él por su camino. Y esa salvación tiene sus condiciones. Como lo dijo Simón Pedro allá en Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esa es la salvación de la cual está hablando David. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es mi luz, Él es mi salvación. Y luego dice, Jehová es la fortaleza de mi vida. O sea que Él me da vida. Él no solo da vida, sino que Él nos da el poder para vivir esa vida aquí en la tierra. Todo esto está en este primer versículo. Ahora en el versículo 2 leemos, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y David nuevamente, pensamos nosotros, está aquí echando una mirada al pasado, a lo que ocurrió en su propia vida, a la época cuando su vida estaba en peligro. David comenzó como un pastor, y su vida estuvo llena de peligros, como cuando él tuvo que atacar a un león y a un oso. Eso es algo que usted no tiene que hacer todos los días. No sé en lo que a usted se refiere, amigo oyente, pero yo no me encuentro con un león o un oso todos los días. Y si lo hago, pues espero que el animal se encuentre del otro lado de las rejas. Pero hay muchos leones y osos que están andando por nuestras calles en el presente. Hay muchos que están tratando de devorarlo a usted. Son como un león rugiente que va de un lugar a otro buscando a quien devorar. Luego en el versículo 3 de este Salmo 25 encontramos lo siguiente. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y esa es una confianza en Dios. Esa es la provisión que Dios ha hecho por los suyos en la actualidad. ¿Ha notado usted que cada vez que el Señor Jesucristo hablaba a sus discípulos después de su resurrección, Él comenzaba diciendo, no temáis, no temáis? ¿Ha notado usted eso, amigo oyente?
Yo tengo hoy un Salvador resucitado y pienso que el temor nos llega muchas veces. Nosotros lo podemos sentir. Yo tengo que recordar esto cuando me subo al techo de la casa, por ejemplo, para hacer alguna reparación, porque, bueno, tengo un temor natural de que puedo caerme. Quizá pueda caerme de la escalera o aún caerme del techo de la casa y, por supuesto, no quiero que eso me suceda. Pero cuando tengo ese temor, yo tengo que recordar que cuando estoy allá arriba, debo recordar, decirle al Señor, tú estás conmigo, yo tengo confianza en ti. Y eso me ayuda mucho. Notemos ahora lo que dice aquí el versículo 4 de este Salmo 27. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y este es un versículo muy rico. David había aguzado, tallado su vida hasta que ésta quedó muy aguda. Una cosa he demandado a Jehová. Y usted recordará que el apóstol Pablo hizo eso con su vida. Allá en su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 13 y 14, dijo, Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En estos días, amigo oyente, nosotros debemos aguzar nuestra vida de la misma manera en que uno le saca punta a un lápiz hasta poder escribir con él. Tiene que seguir aguzándola. En el día de hoy nuestras vidas son tan complicadas. Uno encuentra que la mayor parte de la vida la pasa de la misma manera que lo hacía Marta, en una cocina muy ocupada. Ella estaba sobrecargada con tantas cosas que hacer. Pobre Marta. Ella buscaba una olla para cocinar algo, luego buscaba otra para hervir algo diferente, y más tarde conseguía otra más para hervir las papas, y en ese instante se le caía algo en la cocina, y ella se sentía frustrada, tratando de hacerlo todo a la vez. Y tratar de hacer las cosas así, amigo oyente, complica demasiado nuestra vida en la actualidad, y nos sentimos frustrados, nos hallamos todo el tiempo en un estado de depresión y tensión. Y qué bueno es poder quitarse la carga de encima. Uno tiene que tratar de reducir la carga de la vida a lo más mínimo posible. ¿Cuántos de nosotros, amigo oyente, nos pasamos la vida tan ocupados, corriendo de un lado para otro, afanados y turbados con muchas cosas? Pero usted puede notar lo que era para David. Él dijo, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Ahora no pensamos que David tuviera la intención de ir a dormir al tabernáculo. No creemos que eso quiera decir que nosotros deberíamos ir a dormir en un banco de la iglesia, especialmente durante los cultos. Pero lo que él está diciendo es esto, que David trajo a Jerusalén el arca y la colocó en un tabernáculo, y él quería edificar un templo para Dios. ¿Por qué? Porque él, por medio de eso, podía tener acceso a Dios. Y eso es lo importante para nosotros hoy. Y es en eso en lo que debemos regocijarnos, y eso es lo que permite que podamos afinar nuestra vida hasta lograr una punta bien aguda. El apóstol Pablo menciona los beneficios de ser justificados por la fe. Él dice allá en su epístola a los Romanos capítulo 5 versículo 1, Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, esa es una de las cosas. Pero él va a enumerar aquí 8 cosas diferentes. ¿Y sabe usted cuál es la número 2? Que nosotros tenemos entrada a Dios. ¡Qué maravilloso es el poder tener entrada a Dios! Y Pablo menciona eso. En el versículo 2 del mismo capítulo 5 de su epístola a los Romanos, él dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Y de eso es de lo que David está hablando aquí. David dice, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Allí hay un propiciatorio. Él necesitaba misericordia, y yo, amigo oyente, necesito misericordia, y estoy seguro que usted también la necesita. En ese lugar hay un altar que nos habla de la cruz de Cristo. Y el apóstol Pablo dice, yo quiero ir allá, me puedo acercar a Dios. Y a través del Señor Jesucristo nosotros tenemos entrada a ese maravilloso lugar de gracia. Es un privilegio verdaderamente tener entrada a Dios. Tenemos ante nosotros un salmo maravilloso, y no es de sorprenderse entonces que haya sido de tal bendición para el pueblo de Dios, especialmente aquí en el versículo 5. Escuche usted lo que dice.
porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Ahora, ¿cuál es ese lugar oculto en el tabernáculo? Se encontraba dentro del lugar santísimo. Nadie podía entrar en ese lugar sino el sumo sacerdote. ¿Sabe lo que había allí? Había sencillamente un arca, y sobre ella, la parte superior de una caja, el propiciatorio. Ese era el propiciatorio porque allí se derramaba la sangre. ¿Quién nos puede ocultar a nosotros en ese propiciatorio? Tenemos un propiciatorio al cual podemos ir hoy mismo, y allí es donde Él nos oculta, y es un lugar maravilloso para poder ir. Luego en el versículo 6 de este Salmo 27 dice, Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Ah, qué maravilloso, qué glorioso es cuando podemos ver este cuadro y reconocer lo que Él ha hecho por nosotros. Pone una canción en nuestros corazones, una nota de alabanza. Luego, en el comienzo del versículo 7, tenemos su oración, y nos guía a la oración. David dice, Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Como usted puede darse cuenta, en ese lugar oculto, secreto, había misericordia. Y allí tenemos hoy un lugar secreto donde podemos ir y recibir la misericordia de Dios. Luego en el versículo 8 dice, Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. David pone esa invitación en las mismas palabras del Señor. Él dice aquí, buscad mi rostro. Y David dice, yo ya he respondido, mi corazón ha dicho de ti, tu rostro buscaré, oh Jehová. Dios tiene un anhelo por usted, amigo oyente. ¿Puede usted responder a eso? Es algo terrible el vivir con una persona y no expresarle que usted la ama. Allí no existe comunicación. Y es a eso que llamamos matrimonio. El matrimonio no es un acuerdo por medio del cual la mujer recibe algo para vivir y el hombre consigue una cocinera. Eso puede ser parte de ello, pero no es el matrimonio en sí. El matrimonio es una relación de amor, y si no es eso, ya no es nada. Y en realidad nuestra relación con Dios tiene que ser así. David dice, mi corazón responde cuando Dios dice, yo te amo. Y David dice, también yo te amo, quiero tener comunión contigo. Y luego él dice en el versículo 9, no escondas tu rostro de mí. David sabía lo que era que Dios escondiera su rostro cuando él había pecado. Él había perdido esa comunión, él había perdido su gozo, pero él había orado, vuélveme el gozo de tu salvación. Y luego leemos en el versículo 10 de este Salmo 27, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. David sabe que aun si existiera la posibilidad de que lo abandonaran sus padres, el Señor lo recogería. Y tememos, amigo oyente, que hay hoy muchos padres que están permitiendo que organizaciones, escuelas y hasta las mismas iglesias eduquen a sus hijos. No interesa si usted es miembro de una buena iglesia bíblica. Los hijos son suyos, amigo oyente. Ellos son su responsabilidad. Usted tiene que ser quien los guíe a ellos al Señor y no que lo haga un maestro de la escuela dominical o un predicador tampoco. Es usted quien debe hacerlo y es usted quien debe darle a ellos su tiempo y su atención, debemos decir de paso. Eso es lo que él está diciendo aquí. Leamos ahora el versículo 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud, a causa de mis enemigos. Lo que David está diciendo aquí es, yo quiero que mi testimonio sea ante mis enemigos, porque el enemigo me criticará. Quiero que tú me guíes, que tú me cuides, Señor, y que me ayudes a no tropezar. Ahora en el versículo 12 dice, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, contaba que él creció en una denominación que luego se había entregado al liberalismo, pero que él siempre oraba al Señor diciéndole, Señor, no permitas que yo caiga en una posición donde quede a la merced de los líderes espirituales o aún de un comité de la iglesia y que mi ministerio sufra. Decía que su ministerio comenzó allá en el año 1930 y terminó en el año 1970, es decir, terminó su ministerio pastoral. Y creo, decía el Dr. McGee, que esos 40 años fue un tiempo bastante largo, pero él daba gracias a Dios porque durante todo ese tiempo Dios nunca permitió que él cayera en la posición en la que estuviera a merced de los hombres.
Amigo oyente, de eso es lo que trata la oración de David aquí en este Salmo 27. Sentimos mucho por aquellos numerosos ministros que en la actualidad se encuentran a la merced de quizá un comité de la iglesia o de la jerarquía, y conocemos a varios de ellos que están en esa situación y nos duele el corazón verlos. Les sugerimos que oren como lo hizo David: no me entregues a la voluntad de mis enemigos. Y creemos que Dios escuchará su oración. Ahora David dijo en el versículo 13 de este Salmo 27, «Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes». Aún en este mundo, en la actualidad, uno puede ver la bondad del Señor, y cuán maravilloso es eso. Luego dice en el versículo 14, «Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón». Sí, espera a Jehová. En el presente hay muchos creyentes que están sufriendo problemas del corazón. Se conoce como un corazón medroso o el corazón cobarde. Todos nosotros tenemos un poco de eso. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Esperar en el Señor. Tenemos que tener buen ánimo. ¿Y qué es lo que Él hará? Él fortalecerá su corazón. Él es en realidad el mejor especialista del corazón que existe. Vamos ahora a dedicar unos minutos para considerar algo del Salmo 28. En este salmo podemos contemplar un clamor. El hombre está teniendo dificultades aquí. Es una oración de juicio contra sus enemigos y de la liberación que vendrá. Es un cuadro tremendo el que tenemos en este Salmo 28. Es preliminar al próximo, es decir, al Salmo 29. Por tanto, vamos a destacar algunos puntos sobresalientes. La primera parte del versículo 1 dice, «A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí». Y esa roca se encuentra en ese gran himno de Moisés cuando cruzó el Mar Rojo. Él habla de la roca, Dios, sé mi roca. Una roca es algo en lo cual uno se puede parar, es un fundamento, es firme. Y nosotros tenemos un fundamento. El apóstol Pablo, allá en su primera epístola a los Corintios, capítulo 3, versículo 11, dice, «Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo». Volviendo ahora al Salmo 28, en el versículo 2 de este Salmo dice, «Oye la voz de mis ruegos, cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo». Alguien quizá diga, pero ese es el tabernáculo, y estamos de acuerdo con eso, y el propiciatorio que allí se encuentra. Nosotros necesitamos asirnos hoy de ese propiciatorio. Y vemos aquí en el versículo 6, «Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos». Dios escucha, amigo oyente, y contesta las oraciones. Y como resultado de eso, David entonces puede decir en el versículo 7 de este Salmo 28, «Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré». Hay varias cosas que son de importancia aquí. Dios es poder, Él es poderoso. Dios es un escudo para la protección. Él es poder y protección. Ahora, pero usted dice, ¿mi poder es Él mi protección? Bueno, eso solo puede ser si usted dice, «En Él confió mi corazón y fui ayudado». Él escucha y contesta la oración. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? «Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré». Pasando luego al versículo 9, David finaliza diciendo, «Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoréales y susténtales para siempre». Ah, qué glorioso y qué maravilloso es este salmo. Uno se eleva sencillamente a alturas indecibles aquí. En nuestro próximo programa vamos a ver un salmo de la naturaleza. Hay muchas personas que en la actualidad están interesadas en la ecología. Pues bien, aquí tenemos entonces un salmo ecológico, si se nos permite la expresión, que vamos a estudiar Dios mediante en nuestro próximo programa. Hasta nuestro próximo programa, amigo oyente, que el Señor continúe bendiciendo su vida en gran manera, es nuestra ferviente oración. Salmos 29 y 30. Continuamos hoy recorriendo el libro de los Salmos, y al arribar al Salmo 29, llegamos a un salmo de la naturaleza. No es el primero que hemos tenido. En el Salmo 8 habíamos leído, «Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste». Ahora ese era un salmo nocturno, un salmo que puede ser leído en una noche clara y calmada. Luego el Salmo 19 también es un salmo de la naturaleza. «Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos».
Suena como lo que dice un esposo, un recién casado. Es para leerse al pleno mediodía. Es un salmo diurno. Pero este Salmo 29 es un salmo para las tormentas, porque es un salmo que describe una tormenta. Aquí uno tiene la tormenta, el tronar de la tempestad, los truenos, el relampaguear de los rayos, y hay terror por todas partes. Esta es una tormenta similar a aquellas que han tenido lugar cuando los huracanes han caído con toda su fuerza sobre una nación, causando grandes destrozos. Algunas personas que les temen a las tormentas tratan de emborracharse para olvidarse de lo que está ocurriendo. Es una tristeza que no hayan tenido oportunidad de leer este Salmo 29. Este es un salmo para las tormentas. Bien, si usted está verdaderamente atemorizado por una tormenta, esta es una razón pragmática para que usted lea este salmo. Contiene un mensaje para el tiempo de las tormentas aquí en la naturaleza. Muchos de nuestros oyentes se encuentran en zonas donde aún en el día de hoy están sujetos a tempestades como estas. La estructura de este salmo es bastante interesante. Creemos que es bueno que observemos esto porque creemos que nos será de ayuda. En primer lugar, tenemos la estructura del salmo, luego el ambiente de este salmo y por último, el tema de este salmo. Este salmo es parte de la poesía hebrea del nivel más alto. Ewell lo llamó: este salmo es una elaboración de tal simetría que no se encuentra un espécimen más perfecto en hebreo. Y Delitzsch dijo que este salmo era el salmo de los 7 truenos. Y él mencionó el hecho que es el tiempo de una tormenta. El doctor Perroni, por su parte, dijo que este salmo es una descripción magnífica de una tormenta, de su poderosa marcha del norte hacia el sur, de desolación y terror causados por la tormenta. El retumbar de los truenos, el relampagueo de los rayos, la furia que se reúne y todos los elementos que se describen vívidamente. Así es que este salmo es un cántico de la poesía hebrea, describe una poderosa tormenta. La poesía hebrea no se logra por medio de rimas, así es como nosotros tenemos la poesía en la actualidad, palabras que tienen un sonido similar. Aquí tenemos esto, por ejemplo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, al sol que la vida encierra, a la luna y las estrellas, y más cerca cosas bellas, como el río, el mar, la tierra. Esto es tomado de la Biblia al estilo de Martín Fierro. No es exactamente algo de Cervantes, pero es la poesía de hoy para nosotros. La poesía hebrea se logra por lo que se conoce como paralelismo, es decir, repetir la misma idea de una manera diferente y por lo general amplificándola y aumentando la misma. Este salmo pasa con un paso majestuoso y con la misma libertad de una tormenta. Existe en él una cierta cadencia de triunfo, un abandono glorioso, un regocijo valeroso. Ahora hemos dividido este salmo en 3 partes: el prólogo, el epílogo y el tema. Los primeros 2 versículos forman el prólogo, y cuando usted lee esos versículos los puede apreciar. Allí dice lo siguiente, Salmo 29, versículos 1 y 2. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. David aquí eleva nuestros pensamientos a alturas indecibles. El epílogo es formado por los 2 últimos versículos. Aquí tenemos los versículos 10 y 11. Dice: Jehová preside en el diluvio, y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Como usted puede apreciar, amigo oyente, la tormenta con toda su furia castiga a toda una nación, pero Jehová todavía está en control. Y hoy las tormentas de la vida aún están bajo su control. Y entramos ahora al tema del Salmo, y eso lo encontramos en los versículos 3 al 10. Aquí tenemos la voz de Jehová, y la voz de Jehová se menciona 7 veces. Leamos los versículos 3 hasta el 5 de este Salmo 29. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Esta es la división que tenemos. Hemos dicho unas pocas palabras acerca del comienzo y del fin del Salmo. Y notemos ahora el ambiente, el tema de este Salmo. David escribió este Salmo y él era un hombre a quien le gustaba estar al aire libre. Él no estaba encerrado en una oficina, no era prisionero de un trono.
En esta ocasión, sin embargo, él no estaba a la intemperie porque se acercaba una tormenta, y él estaba en la ciudad de Jerusalén. Jerusalén era hermosa por su ubicación. David estaba en el monte Sión, el lugar más alto, en el palacio del cedro. Él podía observar toda la tierra, y él podía mirar hacia el noreste, y podía ver esa nube que estaba aumentando de tamaño, cambiando de color, y que la tormenta se aproximaba rápidamente. Creemos que la mayoría estamos familiarizados con la geografía de la Tierra Santa, y si usted no conoce mucho de ese lugar, ¿por qué no busca en las últimas páginas de su Biblia y observa los mapas de Palestina que hay allí? Se nos dice aquí algo acerca de las aguas. Veamos el versículo 3. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Cuando usted observa en el mapa, el mar Mediterráneo se encuentra hacia su izquierda, en el oeste. Hacia el norte usted puede ver al país del Líbano. Hay dos cadenas de montañas, y luego se puede observar el monte Carmelo. También puede apreciar en su mapa el monte Hermón y el mar de Galilea. Hacia la derecha, hacia el este, usted puede ver el mar de Galilea, el río Jordán, y también puede ver el mar Muerto. Otros puntos que puede observar en su mapa es el monte Ebal y el monte Gerizim en Samaria, y el escabroso terreno que se encuentra inmediatamente al norte. Puede apreciar Betel, Ai y Anatot al norte de Jerusalén. Ahora usted está en Jerusalén y hacia el oeste puede ver a Jope. Hacia el este puede ver a Jericó. Y al sur se encuentra el desierto de Judea, que es algo siniestro, nefasto. Y David y Amós sabían cómo sobrevivir en ese desierto. Hubo un obispo de la ciudad de San Francisco, en California, en los Estados Unidos, hace varios años, que estuvo visitando ese lugar y él no pudo sobrevivir en esa zona. En realidad, ese es el lugar donde pereció. Pero David sabía cómo sobrevivir en un lugar como ese. Ahora, en este salmo hemos llegado a algo substancial, y es algo importante ahora. Esta gran tormenta ha cubierto toda la tierra, y tenemos aquí una descripción magnífica de esta tormenta. Aquí vemos 3 estrofas en los versículos 3 y 4 de este Salmo 29. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Ese es el comienzo de la tormenta. En el lejano noroeste, uno puede escuchar los truenos, puede observar los relámpagos. La tormenta está aumentando. Luego uno ve cómo se desata esa tormenta. Para entonces, la tormenta está avanzando y la voz de Jehová es el trueno. David se encuentra allí en el palacio en Jerusalén, y él puede ver esa tormenta que se estaba formando en la distancia. Podía ver las nubes que se reunían, el viento comenzaba a soplar con violencia. Las nubes se tornan en algo gris, oscuro, siniestro. Ocultan la luz del sol. Reina la oscuridad al mediodía. Allí está el ruido sordo y prolongado de los truenos, el relampagueo de los rayos. No es una tormenta de verano, y tampoco es algo ordinario. Es, como dijimos, uno de aquellos huracanes que a su paso castigó de tal manera grandes zonas. Luego la tormenta llega al mar Mediterráneo, y las olas aumentan su tamaño. Suena como el batir de un cañón en la costa. Las olas embravecidas aumentan, y la tormenta castiga la zona costera, y uno puede ver la tormenta avanzar desde el norte hacia el sur. Jerusalén no escapará a la tormenta. Se acerca cada vez más. La voz de Jehová es terrible. Usted ahora puede escuchar el tronar. Sacude todo. La voz de Jehová está llena de majestad. Es imponente. Y los rayos quiebran los cedros del Líbano. Veamos el versículo 5. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Retumba el trueno, el Líbano tiembla, los árboles son castigados por los rayos, y el monte Hermón está siendo sacudido como sacude un perro o un pequeño animal. La tormenta se acerca más y más, y es majestuosa, imponente en su marcha, y avanza con el ritmo de los truenos y de los rayos sobre las montañas. Aquí llega, amigo oyente, al comenzar a rodar. Notemos lo que dicen los versículos 6 y 7. Los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Los rayos están cercanos, suenan como los disparos de las armas en una batalla, y la tormenta se desata con toda su furia. Es un huracán terrible que se lanza contra Jerusalén. Las ventanas se cierran con precipitación, quedan desiertas las calles. Ese es el momento de calma antes de la tormenta, y uno tiene una quietud extraña antes de llegar el castigo con toda su fuerza.
Solo se escucha el ladrar lastimero de un perro allá en el valle de Cedrón. Pero ahora llega la tormenta, la lluvia se precipita en torrentes, el viento sopla con fuerza salvaje y arroja las aguas contra los muros de Jerusalén. Las persianas se sacuden en sus goznes, haciendo un ruido ensordecedor. David ya ha tenido experiencias similares. Él espera pacientemente. Escucha la voz de Jehová. Leamos los versículos 7 y 8. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Ahora David puede ver que la tormenta se está alejando. Ya no llueve tanto. El viento se apacigua y la gente comienza a abrir las ventanas. Ya se va la tormenta, pero ahora está avanzando sobre el desierto de Judea hacia el sur y hacia el oeste. Cades se encuentra en ese lugar. La tormenta se apaga en el desierto de Sinaí y el aire ahora es fresco y él puede escuchar el rugir de las aguas en el valle de Cedrón. Y escuche lo que dice aquí el versículo 9. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Todo esto produjo algo bueno. Los animales estaban asustados, causando a algunas hembras el parto prematuro de sus pequeñuelos. No hubo un prolongado sufrir. Y también causó que algunas personas regresaran al templo, quienes no lo habían hecho por mucho tiempo, y se dirigieron a ese lugar a clamar a Dios. La tormenta desaparece, se desvanece en el sur, y aquí tenemos el epílogo del Salmo que comienza aquí en el versículo 10. Jehová preside en el diluvio, y se sienta Jehová como rey para siempre. Dios estaba en control de la tormenta todo el tiempo. Dios estaba en control del diluvio. Y ahora en el versículo 11 leemos, Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. El Señor, amigo oyente, es quien nos da fuerzas. Ah, cuán grande es el poder de Dios en una tormenta. Y ese mismo Dios puede darle poder a aquellos que son suyos y también les permite que ellos puedan soportar las tormentas de la vida y saber que luego tendrán paz. Amigo oyente, quizá usted ya haya anticipado lo que vamos a decir porque ya hemos hecho esto en otros salmos y hemos destacado esto antes. Pero creemos que aquí tenemos la aplicación. La gran tribulación está delante de esta gente, pero Dios verá que ellos la puedan soportar. Ya se acerca Armagedón. El enemigo se acerca por el norte y cubrirá toda la tierra. Este es un mensaje maravilloso. Tiene un mensaje para usted y para mí en la actualidad. Usted y yo hoy pertenecemos a una nueva creación. No pertenecemos a la vieja creación. Pertenecemos todos juntos. El apóstol Pablo, en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Esa es la razón por la cual yo no guardo el día del sábado. Pertenece a la vieja creación. Y alguien quizá diga, bueno, ¿y cuándo fue cambiado el día del sábado? Nunca fue cambiado, amigo oyente. Somos nosotros los que hemos sido cambiados, y ahora estamos unidos al Cristo viviente, y nuestro día nuevo es el primer día de la semana. Ese es el día de la resurrección. Adán había recibido el dominio sobre la creación, y él lo perdió. Cristo lo recuperó, y esta antigua creación nos dio una norma para hoy. Es una ilustración para nosotros en el presente. Queremos que el mensaje se encuentre aquí, claro, para que lo veamos. Ahora hay tormentas en la nueva creación, tormentas espirituales, tormentas que amenazan con destruirlo todo. Usted que es un hijo de Dios, usted ha pasado por esas tormentas. Y sin duda hay algunos que se encuentran en una tormenta en este mismo momento. Y el postrer Adán, él es amo y señor de las tormentas. Él pasó por tormentas él mismo. Usted recordará que él vio a sus discípulos trabajando y remando arduamente cuando los envió esa noche a cruzar el mar de Galilea. Y se nos dice que él se acercó a ellos durante la tormenta. En otra ocasión, en una tempestad, ellos clamaron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y él calmó la tormenta. Ahora él no siempre calma la tormenta, pero nos habla en un susurro y nos dice, tú vas a llegar a buen puerto. Y eso es lo importante, amigo oyente. Y pensamos que hay hoy muchos que se encuentran en medio de la tormenta. Una madre, en un lugar apartado, escribió en cierta ocasión y decía que ella escuchaba nuestros programas. Ella acababa de perder a un hijo y decía en su carta que escuchaba el programa y cómo éste le ayudaba a pasar por esa situación. Y estamos seguros que Dios la sostuvo durante esa tormenta y la ayudó a salir de ella.
Hay personas que nos escriben a menudo, hombres de negocios, esposas, que nos dicen, pienso que yo hubiera perdido mi cabeza si no hubiera sido porque el Señor Jesucristo estuvo a mi lado. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba lo siguiente. Me encontraba en una ciudad en el estado de Arizona hace algún tiempo, y mientras estaba predicando en ese lugar se desató una tormenta tremenda. Y para la hora en que tenía que partir, cuando fui llevado a la estación del ferrocarril, yo le agradecía al Señor que no tuviera que salir de allí en avión. Me dirigí pues a la estación del ferrocarril y podía escuchar los grandes truenos, observar los relámpagos y la lluvia que caía con toda su fuerza. Y de pronto, antes de partir el tren, salió la luna, y todo eso se transformó en algo tan hermoso, tan maravilloso. Amigo oyente, ¿está usted pasando por una tormenta? Permítanos decirle dos cosas. Que Él cuidará de usted mientras pasa por esa tormenta, y que luego la tormenta misma también llegará a su fin. Amigo oyente, algún día la tormenta llegará a su fin. Y con esto llegamos al Salmo 30. Indudablemente hoy vamos solo a destacar los puntos sobresalientes de este salmo. Es un salmo maravilloso, y este es un canto de alabanza y adoración. Como hemos dicho anteriormente, existe cierto orden en los salmos, y aquí tenemos un segmento que va muy unido. Luego de haberse acabado las tormentas de la vida, llega la canción, y aquí tenemos una especie de canción de dedicación. Hay personas que opinan que David escribió esto en la época en que llevó el tabernáculo a Jerusalén. Otros opinan que lo escribió cuando él dedicó el lugar, la era de Ornán donde el templo sería edificado. Y luego, después de todo, Dios le había dicho que él le iba a edificar una casa a David. Y puede ser que él esté hablando de eso aquí, en este maravilloso salmo. De todos modos, los hijos de Israel, aún en la actualidad, en el ritual judío, en la fiesta de la dedicación, que se llama Hanukkah, leen este salmo porque es un salmo de dedicación. Escuche lo que dicen los primeros dos versículos de este Salmo 30. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé, y me sanaste. ¿Qué cosa más maravillosa es esta? Existe la creencia en muchas personas que este hombre David había estado enfermo como Ezequías, y que Dios lo había sanado. Pensamos que eso es cierto, pero no tenemos ninguna información de cuál había sido su enfermedad. Pero aquí se nos dice que Dios lo había sanado. Y nos gusta este salmo porque el Señor hizo lo mismo por nosotros y lo hizo en una forma maravillosa. Ahora el versículo 3 dice, Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Yo no sé lo que usted opina, amigo oyente, pero yo podría cantar este salmo. No sé cantar, claro está, pero por lo menos diría este salmo. Tiene mucho significado para mí. Ahora el versículo 4 dice, Cantad a Jehová vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Él es un Dios santo. Debemos darle gracias a Él de que nuestro Dios santo trate con nosotros. Y en la primera parte del versículo 5 dice, Porque un momento será su ira. Usted puede ver, amigo oyente, que la tormenta pasará, y aun cuando Él juzgue, yo me he dado cuenta que Él me ha castigado en algunas ocasiones de la misma manera en que lo hacía mi padre. Por tanto, estoy acostumbrado a eso. Ahora, no es fácil, amigo oyente, pero su ira no dura para siempre, porque por un momento será su ira. Luego leemos en el versículo 8 y también en la primera parte del versículo 9, A ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Sabe usted que el autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, le dijo eso al Señor? Él le dijo, Señor, yo quiero quedarme en esta vida. Puedo estar contigo por mucho tiempo, y me gustaría mucho estar allí, pero quisiera estar aquí un poco más. Ahora David habló de esa forma, y el doctor McGee dijo que él se siente emparentado con este hombre aquí, especialmente cuando habla de esta manera. Y amigo oyente, usted puede encontrar un salmo que cuadre con usted. Creemos que cada persona puede encontrar un salmo que sea propio para ella. Escuche cómo termina este Salmo 30, el versículo 12, dice, Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. No creemos que sea posible mejorar algo agregando alguna cosa a lo que dijo David. Eso es lo que queremos decir,
y esperamos que eso sea lo que usted quiere decir también. Y amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante, en nuestro próximo programa, entraremos a estudiar el Salmo 31 y esperamos que usted nos acompañe. Gracias por hoy y que Dios siga bendiciendo su vida en todo instante, es nuestra ferviente oración. Salmo 31. Llegamos hoy, amigo oyente, al Salmo 31. Y como usted se habrá dado cuenta, vamos pasando a través de esta sección de manera muy lenta, y esperamos que usted comprenda que la razón para esto es que estamos en una sección donde la mayoría de los salmos, aunque no todos ellos, son en su gran mayoría desconocidos en un sentido. Y aún así, estamos en una de las porciones más ricas de la palabra de Dios. Pensamos que si se le hubiera dado el énfasis apropiado a esta sección, hubiéramos podido apreciar una perspectiva diferente en la Escritura, especialmente en lo que se relaciona con el propósito de Dios hacia la nación de Israel. La mayoría de los salmos, prácticamente todos los que hemos visto hasta ahora, han sido escritos por David, y estamos seguros que todos ellos eran acompañados de música. Regresando ahora solo por unos instantes al Salmo 30, notamos que existe allí una conexión. Llamamos a ese salmo, y lo tratamos de una manera muy rápida en nuestro programa anterior, lo llamamos, dijimos, un salmo de aleluya por la sanidad. Ahora, el autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, decía que el Salmo 30 era su salmo. Y este debería ser el salmo de ese gran club de cáncer a través de todas las naciones, decía él, donde hay personas que han tenido cáncer y que el Señor ha permitido que ellas vivieran. Y él decía, yo ciertamente me puedo unir a este salmo aquí. Permítanos, amigo oyente, mencionar algunos versículos en especial de este maravilloso salmo, el Salmo 30. Leamos los versículos 2 hasta el 4. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Continuaba diciendo el Dr. McGee con respecto a estos versículos, que él pensaba que hubiera sido bueno organizar un coro llamado el Coro del Cáncer, formado por personas de todas partes que han sufrido el ataque de este gran monstruo y que aún así Dios los había sostenido. Señalaba él su agradecimiento y decía, yo me alegro de poder decir que las 7 manchas que yo tenía en mi pulmón, al observarlas el médico me dijo que varias habían desaparecido. Y debo decirle que eso no era lo que antes ocurría. El Dr. McGee decía que él le preguntó al médico, ¿cree usted que las otras manchas también desaparecerán? Y el médico honestamente le respondió, no sé, este es un caso único, y ese monstruo lo puede volver a atacar en cualquier momento. Y dijo el Dr. McGee, yo me encuentro en las manos de Dios, pero puedo decir con David, cantad a Jehová vosotros sus santos. Ahora, yo no sé cantar, decía él, pero sería maravilloso que todos nosotros que hemos tenido cáncer nos pudiéramos unir y elevar nuestros corazones en agradecimiento a Dios. Este es mi salmo. Y hasta aquí las palabras del Dr. Vernon McGee. Y amigo oyente, este puede ser el salmo de muchos de los que están escuchando en este momento. ¡Qué maravilloso es todo esto! Y Él lo hizo, y nosotros entonces debemos celebrar la memoria de su santidad. Ahora, amigo oyente, permítanos decir que Dios no nos sana porque seamos algo especial para Él. No nos sana porque seamos predicadores. Él no nos sana porque estemos predicando la Biblia. Él lo hace y lo ha hecho porque es un Dios santo, y Él mantiene su santidad. Él reconoce nuestros pecados y nos ha salvado por su gracia. Él no ha reducido sus normas para nada. Y una vez más, tenemos que decir aleluya por la sanidad. Y así debe ser, amigo oyente, porque podemos en esta forma alabarle como nuestro gran médico. No tenemos que alabar a ningún hombre aquí en la tierra o a alguna mujer. No tenemos que ir a ellos. Tenemos acceso al gran médico. Amigo oyente, si usted se encuentra enfermo en el día de hoy, lleve su enfermedad al gran médico, y luego llame al mejor médico que pueda conseguir, porque nuestro gran médico le ha dado a él todas las habilidades que tiene, aunque él no las reconozca. Algunos de los médicos que yo he consultado, amigo oyente, reconocen que lo que tienen es un don de Dios. Bueno, llegamos ahora sí al Salmo 31. Y aquí tenemos las dificultades de los santos. Hemos tenido mucho de esto hasta ahora, pero después de todo, los santos tienen bastantes dificultades. Por lo menos los que conocemos las tienen.
Y estamos seguros que es así con la mayoría de nosotros en la actualidad. Este es un salmo que nos habla de las dificultades pasadas de David. Mira hacia el futuro y nos habla de las dificultades que vendrán a la nación de Israel en la gran tribulación. Y luego habla del presente, de mis dificultades y de las suyas, amigo oyente. Tiene pues un mensaje como podemos apreciar. Este salmo es tan rico y maravilloso. Y amigo oyente, cuando usted esté en la cama sin poder dormir durante la noche y sin saber por qué, siempre es aconsejable tratar de leer los salmos. Por lo general en esta sección encuentra uno gran consuelo y mucha ayuda. Escuche lo que dice el Salmo 31 ahora, porque es un gran salmo el que tenemos ante nosotros. Dice aquí en el primer versículo, En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás, líbrame en tu justicia. Ahora David sabía que Dios no iba a rebajar sus normas para salvar a los pecadores. El pecado requería un castigo, y si el pecador no lo pagaba, alguien lo tendría que hacer. Y Dios ahora tiene un plan. Él puede salvar a los pecadores porque alguien ya pagó ese castigo. Ese alguien es su Hijo bendito. Y debido a eso, David continúa diciendo aquí en el versículo 2, Inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Nosotros necesitamos una roca fuerte, no una piedrecita insignificante. El Señor Jesucristo dijo, Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, ¿cuál es esa roca? Cristo. Y el apóstol Pablo señala en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11, diciendo, Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Él es la roca fuerte sobre la cual nosotros podemos descansar. En cierta ocasión una ancianita estaba hablando acerca de su salvación y de la seguridad que ella tenía de la misma. Y alguien le preguntó, Bien, ¿no tiene usted temor? Ah, dijo ella, hay veces en las que tiemblo sobre la roca, pero la roca nunca tiembla debajo de mí. Es una roca fuerte. Gracias a Dios, amigo oyente, por esa roca bendita, Cristo Jesús. Ahora David no ha terminado de hablar acerca de esta roca, podemos decir de paso. En el versículo 3, en su primera parte, él dice, Porque tú eres mi roca y mi castillo. Amigo oyente, ¿es Dios la roca suya? ¿Es allí donde usted descansa hoy? Ahora no solo eso. David dice, Porque tú eres mi roca y mi castillo. Un castillo es para protección. Usted necesita eso, y yo también, amigo oyente. David continúa diciendo en la segunda parte de este versículo 3, Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. No porque David es un rey, sino porque por su nombre, es decir, por el nombre de Dios lo hace. Eso es lo que quiere decir el orar en el nombre del Señor Jesucristo en el presente. Luego David dice en el versículo 4, Sácame de la red que han escondido para mí, porque tú eres mi refugio. Y luego continúa hablando y dice en el versículo 5, En tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Usted puede recordar que esas fueron las palabras que pronunció el Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz. Tenemos aquí en estos salmos unas declaraciones magníficas, pero esta es una que no podemos pasar por alto. Aquí dice, En tu mano encomiendo mi espíritu. El Señor Jesucristo dijo eso. En tu mano encomiendo mi espíritu. Y Esteban, el primer mártir cristiano, antes de morir dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Es muy interesante notar que a través de la historia de la Iglesia, muchos de aquellos que fueron mártires siempre han llegado a utilizar esa expresión. Por ejemplo, cuando la sentencia de degradación se ejecutaba contra John Huss, el obispo de ese lugar pronunció contra él estas terribles palabras. Y ahora encomendamos tu alma a los muertos. Y John Huss, con mucha calma, de pie en ese lugar, replicó, Yo encomiendo mi espíritu en tus manos, Señor Jesús. A ti encomiendo mi espíritu, a quien tú has redimido. Y Policarpo, cuando estaba siendo quemado en la hoguera de Esmirna, utilizó estas mismas palabras también. Bernardo también las utilizó, así como lo hicieron Jerónimo de Praga, Lutero, Melanchthon y muchos otros. Martín Lutero dijo lo siguiente, Benditos aquellos que mueren no sólo como los mártires del Señor, no sólo como los creyentes en el Señor, sino que tienen al Señor quien les da ánimo para sus vidas en las palabras, En tus manos encomiendo mi espíritu. ¡Qué maravilloso es esto, amigo oyente! Y ahora seguimos en este salmo leyendo en el versículo 7,
Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. El salmista repite eso 2 veces, y este es un gran consuelo, el saber que Dios lo ve a uno cuando está en sus dificultades y en sus aflicciones. Usted recuerda que él le dijo a Moisés cuando quería librar a su pueblo Israel que estaba en Egipto, él dijo, «Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos». Y se dice del Señor Jesús, cuando sus apóstoles estaban envueltos en una tormenta a la medianoche en el mar de Galilea, cuando grandes olas se elevaban amenazantes contra ellos y pensaban que estaban perdidos, y dice, viéndoles remar con gran fatiga, y me gusta mucho eso, amigo oyente, Él lo ve a usted y me ve a mí también. ¡Qué maravilloso es esto! Continuemos ahora con este salmo. La primera parte del versículo 9 nos muestra una oración. Allí dice, «Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia». ¿Está usted en angustia, amigo oyente? En lugar de estar lamentándose y contándole a todo el mundo lo que le está ocurriendo, ¿por qué no se dirige a Él? Dígale, «Señor, estoy en angustia». Eso fue lo que hizo David. Él se dirigió directamente al Señor y le dijo, «Yo estoy en angustia». En la primera parte del versículo 15 ahora dice, «En tu mano están mis tiempos». Hay muchas personas que se dirigen a los adivinos y hacen que estas personas lean la palma de su mano. Esta línea quiere decir esto, y esta otra quiere decir otra cosa, lo cual en realidad es una tontería. Pero eso permite que algunas personas se ganen la vida, mientras que para otras que están tratando de desperdiciar su dinero, bueno, esa es otra forma de hacerlo. Ahora, en tus manos están nuestros tiempos. La Escritura dice, en tus manos están mis tiempos. Esas manos son manos crucificadas. Puedo ver mi pecado en sus manos. También debo decir que esas son manos tiernas de un pastor. Él levanta una oveja perdida y la carga sobre sus hombros. Mi cuidado y mi protección están en esas manos, y algún día Él vendrá con bendición. Sus manos bendecirán. Y en el versículo 16 dice, «Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo». Esa es una hermosa expresión. El comentarista hebreo en tiempos antiguos dijo, «El rostro de Dios es su ungido, el Mesías». Usted se da cuenta, amigo oyente, que Dios es espíritu. No sé cómo es Él, cómo siente Él o cómo actúa, pero el Señor Jesucristo vino a este mundo y Él es el rostro de Dios. Una niña una noche no quería ir a dormir a su cama, pero su papá la tomó en sus brazos, la llevó a su cama y la dejó allí. La pequeña comenzó a sollozar, y su mamá entonces le dijo, «Mira, vete a dormir, Dios está allí contigo». Pero la pequeña quería que alguien se quedara con ella, de modo que la madre le volvió a repetir, «Dios está allí contigo». Y la pequeña dijo, «Sí, ya sé, pero yo quiero a alguien con un rostro». Amigo oyente, eso es lo que todos nosotros necesitamos. Todos nosotros, como pequeños niños aquí abajo, queremos a alguien con un rostro. Y el Señor Jesucristo es esa persona. ¡Qué salmo maravilloso es este! Y es una lástima que tengamos que dejarlo, pero escuche lo que dice en el versículo 19. «¡Cuán grande es tu bondad!» Más adelante, amigo oyente, vamos a llegar a un salmo que dice, «Alabad a Jehová, porque Él es bueno. Díganlo los redimidos de Jehová», allá en el Salmo 107. ¿Le ha dicho eso alguna vez usted a alguien de lo bueno que es Dios? Encontramos a mucha gente que le gusta hablar de sus vecinos, de sus hijos, o de su padre y de su madre, de sus parientes, de su jefe, de su predicador, en fin, de lo bueno que Él es. Pero, ¿le ha dicho usted a alguien lo bueno que es Dios? Él es bueno, amigo oyente. ¡Ah, cuán bueno es Él! Y ahora llegamos al Salmo 32. Y aquí tenemos otro salmo maravilloso. Este ha sido llamado por muchos una joya espiritual, y ha sido también mal entendido. Tenemos aquí un salmo de David, masquil. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir eso? Eso quiere decir instrucción, o quiere decir también entendimiento. Es muy interesante notar cómo es usada esta palabra hebrea, especialmente cuando se refiere al futuro de Israel. Creemos que esto sería bueno de notar en aquellos seminarios que en la actualidad se han inclinado hacia lo intelectual y que están dependiendo de personalidades magnéticas, de programas de promoción, de buena personalidad y en toda esa clase de cosas parecidas para que los promuevan a ellos, y siempre ponen mucho énfasis en lo intelectual.
Y aquí tenemos un salmo y sería muy bueno que ellos lo observaran para que aprendieran aquí que Dios tiene un futuro para Israel y que requiere muy poca perspicacia espiritual para entender lo que dice. Quisiéramos que usted observe cómo se utiliza esta palabra en conexión con la nación de Israel. Allá en el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 33, leemos, «Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo». ¿Se dio cuenta de esto, amigo oyente? Los sabios del pueblo. Masquil. Esa es la palabra aquí utilizada. Y nuevamente dice Daniel, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado. Usted se da cuenta que aquí Daniel está utilizando una expresión que se puede decir como el tiempo del fin. Él nunca dice el fin del tiempo. Y Daniel dice eso porque se refiere a un tiempo que ya ha sido determinado. Usted puede ver que se está haciendo referencia a que los sabios saben del futuro, y nuevamente dice Daniel allá en el capítulo 12, versículo 3, «Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad». Y luego en el versículo 10 del mismo capítulo 12 de Daniel dice, «Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán». De masquil, comprenderán. Esto es maravilloso, amigo oyente. Ahora, cuando uno lee en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús está hablando de este tiempo de angustia que vendrá en el futuro para la nación de Israel. Lo leemos allá en el Evangelio según San Mateo, capítulos 24 y 25. Él hace mención de Daniel como que está hablando de la señal del fin de las edades. ¿Y qué es eso? Pues bien, Jesús dice, «Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel». Ahora, yo no estoy esperando la abominación desoladora, ni siquiera sé lo que es. Hay algunos que han escrito algunos libros pensando que saben lo que era esto, y algunos de ellos tuvieron que utilizar 2 o 3 capítulos para tratar de hacerlo claro. Pero no sabían lo que era. Y yo lo puedo decir en solo una frase. Yo no sé lo que es. Yo quiero que usted se dé cuenta, amigo oyente, que yo no estoy esperando la abominación desoladora, sino que estoy esperando al Señor Jesús. Notemos ahora que el Señor Jesucristo agregó, «El que lee, entienda». Este salmo que estamos comenzando a leer es un salmo de instrucción, de entendimiento, y será de ayuda para muchos de nosotros. Tenemos aquí otra referencia a lo mismo que se menciona allá en el libro de Apocalipsis, en los capítulos 6 al 18, y vamos a tener que esperar hasta que lleguemos allí para poder hablar más de ello, pero cubre lo mismo que se menciona en Apocalipsis, y habla de la gran tribulación. Y en el capítulo 13, donde se nos habla de las 2 bestias y del imperio, la dictadura mundial que se está acercando, leemos al final de ese capítulo, «Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento», note usted, «el masquil, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre». Y nuevamente tenemos que decir que se ha escrito muchos libros sobre ese número 666. ¿Quiere usted saber? Yo puedo darle una respuesta sobre esto. Escuche usted. Yo no sé. Podemos agregarle una postdata a eso. Estas personas que están escribiendo sobre el significado del 666 tampoco tienen una respuesta. Ellas piensan que la tienen, claro. Usted se da cuenta que será en aquel día cuando Dios se revelará a sí mismo a su pueblo. Ahora, este es un salmo masquil, un salmo de instrucción para nosotros. Este ha sido llamado un salmo penitencial, es decir, que es una confesión de David. Pero estamos en desacuerdo con eso. El Salmo 51, al cual nos estamos acercando, es la oración y la confesión de David, y allí pide perdón. Y es cuando David oró, luego que Natán el profeta le había dicho, «Tú eres ese hombre». Luego David hizo su confesión. Ahora, el Salmo 32 aquí es el registro de la confesión que hizo y del perdón que recibió, y de lo bienaventurado que es el recibir una restauración completa. Debemos agregar que en el Salmo 51, David dijo que si Dios le perdonaba, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Amigo oyente, en el Salmo 32, David le está dando a usted su instrucción. Él dijo, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. En nuestro próximo programa, Dios mediante, vamos a ver la instrucción de David y creemos que es para todos nosotros, y será para el pueblo de Dios en día futuro.
Ahora mismo es para usted y para mí. Vamos a ver eso, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Por hoy nos detenemos aquí porque nuestro tiempo ha llegado a su fin. Para la continuación de este maravilloso estudio, contamos con su fiel sintonía. Hasta pronto, pues, amigo oyente, que las incontables bendiciones del Señor estén con usted, ahora y siempre. Es nuestra ferviente oración. Salmos 32 y 33. En nuestro programa anterior, amigo oyente, colocamos el fundamento para este magnífico pero breve Salmo 32. La introducción al Salmo era tan larga como el Salmo mismo, pero pensamos que era muy importante y hubo dos cosas a las cuales dirigimos su atención. En primer lugar, que este es un salmo llamado masquil, es decir, un salmo de instrucción. Eso quiere decir que en este salmo David está dando instrucciones para nosotros. Lo segundo que destacamos es que este no es un salmo penitencial, se lo ha clasificado así, pero la oración de confesión de David, su arrepentimiento, se registra ya en el Salmo 51. En ese salmo él dice, Señor, si tú me perdonas y si tú me restauras, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Y eso es lo que David está haciendo aquí en el Salmo 32. Él está enseñando. Así que no es un salmo penitencial, como dicen algunos, sino más bien un salmo de instrucción. Por tanto, comienza con un tono muy alegre. Lo tenemos aquí en el versículo 1. Escuche usted. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Usted puede ver entonces que es instrucción lo que tenemos aquí. Lo que David está tratando de hacer es contarnos que él ha sido perdonado y que él ha hecho su confesión y que ha recibido perdón, que hubo una restauración completa, que también él encontró refugio en Dios y que se le ha dado un canto de libertad. Todo eso lo encontramos aquí. Él dice, bienaventurado aquel. Ahora esa palabra bienaventurado es nuevamente la palabra feliz. Ya hemos tenido esto mismo antes en el Salmo 1 y con el cual se inicia todo el libro de los Salmos. Bienaventurado el varón, o sea, feliz es el varón. Esa bienaventuranza que vemos en el Salmo 1 es la bienaventuranza que sólo puede disfrutar el hombre perfecto. Créanos, amigo oyente, no sé cómo es usted, pero yo no soy perfecto. Y esto habla en realidad de nuestro Señor Jesucristo, quien fue el hombre perfecto. Bienaventurado el varón que no anduvo, que no permaneció, ni que se ha sentado. Y luego se nos dice qué es lo que hace. En la ley de Jehová está su delicia. Y esa ley nos condena a nosotros. No lo condenaba a él para nada. Ahora, la ley escrita en los mandamientos y ordenanzas no pueden dar al hombre una bienaventuranza. Demanda de él una obediencia perfecta que el hombre nunca puede alcanzar, y por tanto están pronunciando una maldición sobre éste. Allá en la epístola a los Gálatas, capítulo 3, versículo 10, dice, Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. No existe ningún hombre que pueda honestamente ponerse de pie y decir que él puede cumplir todo esto. Si usted lo puede hacer, entonces le puede decir al Señor Jesucristo que le permita ocupar su trono a la diestra de Dios y que Él tome otro lugar. Usted quiere sentarse a la diestra de Dios porque, según usted, es perfecto. Pues bien, amigo oyente, usted no lo es, y yo tampoco lo soy, pero Él sí lo es. Ahora, eso es una bienaventuranza. Feliz es el hombre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, aquí tenemos una bienaventuranza y una felicidad. ¿Pero qué clase es? Pues bien, Cristo murió por nuestros pecados, y en su muerte bendita como sustituto por los pecadores, Él cumplió y satisfizo la justicia de Dios, por lo cual el Dios Santo puede ser un Dios justo y un Salvador. Él puede ser justo y el justificador de todos aquellos que creen en Jesús. Por tanto, cuando tenemos fe en Él, se nos cuenta por justicia. Dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, y es registrado de esa manera. Ahora, de esa manera, miles de creyentes del Antiguo Testamento, comenzando con Abraham y aún antes de él, fueron salvados en anticipación de la obra consumada del Señor Jesucristo.
Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que aquí tenemos? Tenemos aquí la bendición del hombre cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Conoce usted qué clase de felicidad es esa? Tenemos aquí algo maravilloso al comenzar este Salmo 32. Leamos una vez más el versículo 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Cubierto por la sangre de Cristo, amigo oyente. Y en el versículo 2 dice, Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Él no imputa los pecados, Él no culpa de pecado a aquel pecador que ha confiado en Cristo. Ese pecado fue colocado sobre Cristo, y Él ha sido librado por nuestras ofensas, resucitado para nuestra justificación. Al que no conoció pecado, dice la Escritura, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¡Qué maravilloso es esto! Así es que tenemos aquí a David relatándonos su experiencia. Él trató de ocultar su pecado, él guardó silencio. Escucha aquí lo que dice el versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. David se sentó en su trono, miró a su alrededor a todos aquellos que estaban con él, y decía para sí mismo, aquí nadie sabe lo que yo he hecho, nadie sabe sobre mi pecado, lo tengo muy bien escondido. Sin embargo, él admite, mi conciencia me molestaba, y dice que hasta sus propios huesos lo estaban molestando. Comenzó a perder peso, y sus amigos comenzaron a sentirse un poco incómodos con él. Ellos pensaban que quizá David necesitaba ir a ver al médico, o que él estaba posiblemente sufriendo de alguna gran enfermedad. ¿Y qué fue lo que él hizo entonces? Siguió haciendo lo mismo día tras día. En la primera parte del versículo 4 dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Si usted es un hijo de Dios, amigo oyente, usted puede pecar, pero no puede evitar las consecuencias. Esa es la diferencia que existe con los demás. Una persona del mundo puede evitar las consecuencias, aunque solo temporalmente, por supuesto, pero el Hijo de Dios no puede evitar las consecuencias, ni siquiera temporalmente. El apóstol Pablo dice, si nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, entonces no seremos juzgados. Pero si no nos juzgamos a nosotros mismos, entonces vamos a ser juzgados. Él será un testigo. Él toma a su propio hijo y lo disciplina. Cuando llegó Natán a la presencia de David, le dijo, tengo una historia que contarte. Y David dice, bien, a mí me gusta mucho poder escuchar historias, y ya que no hay mucho que hacer en el día de hoy, ¿por qué no me cuentas tu historia? Así es que el profeta Natán le contó la historia. David entonces se enardeció mucho sobre lo que le estaba contando el profeta Natán, porque pensaba que era una historia cierta, y él pensaba, ¿dónde puede haber un hombre en mi reino capaz de hacer una cosa así? Y este rey se plantó delante de su trono, y muy dispuesto a condenar a muerte a quien había hecho tal cosa, el tomar la corderita de ese hombre pobre y darle muerte, y dejar a ese hombre en la pobreza. David se enojó en gran manera, y le preguntó al profeta, ¿quién era ese hombre? Y Natán entonces le contestó, tú eres aquel hombre, tú eres quien hizo eso. Y David entonces confesó su pecado, y nosotros podemos escucharlo. Lo dijo aquí en el versículo 5, escuche, mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esta es una enseñanza muy buena para usted y para mí, amigo oyente. Si usted no está en comunión con Dios hoy y quiere conocer el camino de regreso, aquí tiene las instrucciones. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí nos podemos dar cuenta de lo importante que es el tener un refugio. Todos nosotros necesitamos un lugar donde podamos ir. David habla aquí de que Dios es su refugio y el lugar donde Él puede ocultarse. Permítame leer aquí el versículo 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán éstas a él. Creemos que David está refiriéndose a Noé aquí. Noé se encontraba en el arca cuando llegó el diluvio, pero esa gran inundación que destruyó a todos los demás simplemente elevó a Noé porque él se encontraba dentro del arca.
Las aguas del juicio no podían alcanzar a Noé. Llegará otra ocasión de gran juicio y se está acercando a esta tierra, y en esa oportunidad no será por agua. Entonces el juicio será por fuego. Se nos dice que será una época de tinieblas y dificultades, y lo que aquí tenemos en este salmo es una revelación magnífica. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer en una ocasión así? En la primera parte del versículo 7 de este Salmo 32 leemos, Tú eres mi refugio. Amigo oyente, ¿está usted necesitando un refugio hoy? Pues bien, Dios es su refugio. El versículo 7 dice en su totalidad, Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Sela. Pare, mire y escuche. Eso es lo que quiere decir esta palabra, Sela. Piense en esto. Esa palabra indica un descanso musical, y nos imaginamos que aquí la orquesta no interpretaba música alguna y que el coro tampoco cantaba nada. Era un momento de silencio. Uno podía pensar en las cosas que se había dicho. Piense, amigo oyente. ¿Ha perdido usted la comunión que tenía con Él? ¿Necesita usted un refugio? Ahora David dice aquí en el versículo 8, Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Para que Él pueda fijar sus ojos en nosotros, amigo oyente, tenemos que andar cerca del Señor. Hay algunas frases en la Biblia que quizá parezcan un poco humorísticas, y en el versículo 9 leemos, No seáis como el caballo, o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Esto es algo cómico, ¿verdad? Y este versículo nos enseña algo de la providencia de Dios. Hay muchos creyentes en la actualidad que están en una órbita fuera de la voluntad de Dios. Se encuentran muy por allá en el espacio, pero Dios los va a guiar. Usted no estará flotando en el espacio, amigo oyente. Dios, por su providencia, lo dirige, lo guía a usted. Por tanto, es lo mismo como si se le pusiera cabestro y freno a un mulo. Estos animales son tercos, y uno es quien los tiene que guiar. Es como ese hombre que en cierta ocasión tuvo que salir con su mulo a llevar carga a un lugar, y antes de comenzar el viaje tomó un palo y le dio un golpe en la cabeza al animal. Alguien le preguntó por qué había hecho eso, y él le contestó, para que me preste atención. Amigo oyente, nosotros por lo general somos así. Y la Escritura utiliza la expresión de que no seamos como estos animales, que permitamos que Dios nos instruya, y necesitamos esa clase de instrucción. El Salmo finaliza en una nota de triunfo. Leamos el versículo 11. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Y así es en realidad, quien quiera que usted sea, donde quiera que usted esté y como quiera que esté. En este mismo instante, usted puede elevar su corazón a Dios en júbilo y alegría. Ahora, cuando llegamos al Salmo 33, llegamos a un verdadero cántico. Y este es un cántico o es un salmo donde nosotros podemos ver la experiencia interna del justo. Creemos que este salmo revela la alabanza y la gratitud al Señor, las alabanzas de un pueblo redimido y las alabanzas a su obra en la creación. Tenemos aquí por primera vez la mención de los instrumentos musicales que se utilizaban. Lo hemos tenido antes en la introducción al salmo, pero aquí está dentro del mismo salmo y lo podemos leer allí. Esto es lo que podemos llamar un salmo huérfano, es decir, que no sabemos quién fue el autor. Este es un salmo, en esta breve porción de salmos, que no fue escrito por David. Leamos el primer versículo. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aquí tenemos un salmo de alabanza. Alegraos en la presencia de Dios. Cuando dijimos que David no había escrito este salmo, deberíamos haber dicho que no sabíamos quién lo ha escrito. Puede ser que David lo haya escrito, pero aquí no se nos dice. Notemos ahora lo que dice el versículo 2. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Ese instrumento de 10 cuerdas, el decacordio, es un instrumento maravilloso. No son instrumentos similares a las guitarras que se usan en la actualidad. Son instrumentos que producen música muy bella, el arpa, el salterio y el decacordio. Ahora, en la primera parte del versículo 3 dice, Cantadle cántico nuevo. ¿Y cuál es ese cántico nuevo? Esto es algo de lo cual nos gustaría hablar mucho, pero no tenemos demasiado tiempo para hacerlo. Sin embargo,
debemos decir que hay varios salmos que hablan de un cántico nuevo, un cántico que será en el futuro. Yo pienso que cuando lleguemos al tiempo del cántico nuevo, también habrá un nuevo cantor. Voy a tener un cuerpo nuevo y entonces pienso que, bueno, sí, seré capaz de cantar. Quiero hacer eso. Espero que el Señor me permita cantar en el cielo. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 leemos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Ese cántico aquí es un canto de alabanza a Dios, quien es el Creador y quien nos ha dado a nosotros su palabra. Pero habrá un nuevo cántico en el cielo, y lo vamos a cantar porque Él es nuestro Redentor. También podemos leer allá en Apocalipsis capítulo 14, versículo 3, y cantaban un cántico nuevo delante del trono. Así es que habrá un cántico nuevo y tendremos nuevos cantores entonces. Estoy seguro que nosotros, los que no podemos cantar tan bien ahora, podremos cantar entonces. Ahora, en el versículo 3 de este Salmo 33 leemos, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Amigo oyente, estamos convencidos que si vamos a cantar, tenemos que hacerlo bien, antes de presentarnos ante un grupo de personas. La música en la iglesia se encuentra en muy mal estado en la actualidad. Hemos tenido la oportunidad de visitar algunas iglesias y pensamos que hay muchas personas que en realidad no deberían estar cantando. Lo segundo que debemos decir es que opinamos que este debe ser un don de Dios. Eso no quiere decir que uno tiene que ser un cantante profesional, sino que tiene que estar bien seguro que lo que está haciendo es para provecho y edificación de la iglesia. Si no es así, entonces no debería realizarse porque hay muchos que tratan de alcanzar ciertas notas cuando ni siquiera son capaces de mantener la misma melodía. Miremos ahora lo que nos dice este salmo al seguir en su lectura. Hemos leído que tiene un cántico para cantar, y en el versículo 4 se nos dice, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Tenemos la palabra de Dios y también las obras de Dios, las obras de su creación. Quisiéramos que usted note lo que dice el versículo 6, porque aquí tenemos un versículo maravilloso. ¿Quiere usted saber cómo creó Dios los cielos y la tierra? Muy bien, este versículo le dirá a usted cómo. Quizá usted no sepa más acerca de esto después de haber leído, pero por lo menos sabrá cómo Dios lo hizo. Escuche esto, leamos el versículo 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Se da cuenta, amigo oyente? La palabra de Dios es poderosa. Quizá uno no pueda ver que un cantante, al ejecutar cierta nota, puede llegar a quebrar una copa de cristal. Pero Dios utiliza su voz no para destruir, sino para crear. Y por la palabra de Dios fue creado este universo en el cual nos encontramos. Él dijo, hágase la luz. Y usted sabe que hay poder en la luz. Hay fuerza eléctrica, fuerza electrónica, toda clase de fuerzas. ¿Y sabe usted cómo llegó a realizarse todo eso? Bueno, Dios habló. Estaba en su palabra. ¿Sabe ahora algo más de lo que antes sabía? Yo no, pero sé que Dios lo hizo, y eso es lo importante. Aquí Él nos dice cómo lo hizo. Veamos ahora lo que nos dice el versículo 10 de este Salmo 33. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. ¿Cómo nos agradaría poner este versículo allá en la sala central de las Naciones Unidas, en lugar de lo que ellos tienen allí en la actualidad? Ellos tienen allí algo equivocado. Eso de forjar espadas en arados, porque no están forjando muchas cosas allí. Lo único que allí están haciendo es luchar unos contra otros, y no están cambiando las espadas por los arados. Esto sería algo muy bueno. Jehová hace nulo el consejo de las naciones. Podemos observar lo que ocurrió en el pasado, la Liga de las Naciones. ¿Se acuerda de eso? Y antes de la Liga de las Naciones, la Conferencia de Paz de La Haya. Todo eso terminó en la nada. ¿Quiere que le diga una cosa? Y sé que alguien nos va a criticar por esto, pero las Naciones Unidas están encaminadas en la misma dirección, porque han dejado a Dios de lado.
Continuando en este estudio, tenemos un gran versículo, y me gustaría ponerlo en la presidencia misma, para que lo pueda leer el presidente de cualquier nación, y que también lo puedan observar los miembros del Congreso de cada nación. Leamos el versículo 12 en su primera parte. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Eso debería ser colocado allí porque no se le ve en ninguna parte hoy. Notemos ahora lo que dice el versículo 13. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Él lo puede ver a usted, amigo oyente. Y luego en el versículo 16 dice, el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Napoleón había dicho que Dios estaba del lado del ejército más grande, pero él mismo demostró que estaba equivocado porque en la batalla de Waterloo, Napoleón, usted recuerda, tenía el ejército más grande, sin embargo, salió derrotado. Dios tampoco se encuentra del lado de aquel que tiene la bomba más potente de ninguna manera. Notemos ahora en la continuación de este salmo que en el versículo 18 podemos leer, He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Y qué maravilloso es esto, amigo oyente. Y pasando al versículo 21 leemos, Por tanto, en él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Quisiéramos hacer una sugerencia antes de finalizar este programa. ¿Por qué no se satura usted completamente en los salmos? Vamos a decir algo que quizá no sea muy agradable, sin embargo, lo vamos a decir. En lugar de correr de un lado para otro, amigo oyente, de una conferencia donde le dicen a usted de algunos métodos nuevos para hacer que la escuela dominical marche mejor, o en cuanto a la iglesia, y de hacer esto o aquello, en lugar de hacer eso, ¿por qué no se queda usted en casa y lee este libro de los Salmos? Usted puede empaparse de tal manera en la palabra de Dios que le traerá consuelo a su corazón y puede así resolver el 99% de todos los problemas que usted tenga en la actualidad y de los que también se hacen presente en la marcha de la iglesia. Esta es una parte muy rica de la palabra de Dios. Y cómo necesitamos saturarnos de esta sección en particular de la palabra de Dios. Y llegará a tener mucho más significado para nosotros, y puede formar parte de nuestras vidas, puede ser convertido en algo de mucho valor en el presente. Puede permitir que estos salmos se conviertan en algo que llene la necesidad más básica que usted tenga en su vida. Amigo oyente, sumérjase usted en esta sección, empápese de ella, y como hemos dicho, notará y sentirá el consuelo y la bendición que ella proporciona a su vida. Hágalo usted hoy. Y aquí vamos a detenernos por esta ocasión. Dios mediante, en nuestro próximo programa, entraremos a estudiar el Salmo 34 y esperamos que usted también nos acompañe. Hasta encontrarnos de nuevo en este mismo punto del dial, deseamos a usted una vida llena de las misericordias del Señor. Salmos 34 y 35. En el estudio de hoy, amigo oyente, vamos a considerar el Salmo 34. Vamos a avanzar un poco más rápido de lo que lo hemos estado haciendo, porque si no lo hacemos así, entonces vamos a pasar demasiado tiempo en este libro de los Salmos. Ahora no podemos encontrar un lugar mejor que este para demorarnos, pero el asunto es que tenemos que recordar que estamos yendo a través de toda la Biblia y vamos a terminar este estudio, Dios mediante, en 5 años. Ahora, este es un salmo del cual tenemos una explicación como parte del texto inspirado al mismo comienzo. Allí dice, Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech, y él lo echó, y se fue. Y creemos que este es un buen lugar para ilustrar algo que los críticos han utilizado para desacreditar la palabra de Dios, y por lo cual han provocado que muchas personas de poca instrucción bíblica se hayan apartado del creer en la integridad y la infalibilidad de las Escrituras. Lo que aquí se menciona nos hace recordar de algo que ocurrió realmente en la vida de David. Si nosotros lo pudiéramos hacer, regresaríamos al capítulo 21 del primer libro de Samuel y leeríamos los versículos 10 al 15. Allí se relata que Saúl estaba persiguiendo a David, y este joven David se encontraba huyendo para poder salvar su vida, y él se estaba ocultando en una cueva en la montaña, tratando de huir de este rey. Él se encontraba en esa región desértica cerca del Mar Muerto, y no hay muchos que pueden sobrevivir en esa zona. Si usted puede visitar ese lugar, se dará cuenta que ese no es un lugar para que uno ande por allí por sí solo. David sabía eso, y él pudo sobrevivir en ese lugar desértico,
él fue capaz de ocultarse de Saúl. David se cansó mucho de este tipo de vida y su fe se hizo muy débil y muy tenue, y finalmente pensó, bueno, yo voy a ser destruido. Y entonces se dirigió a la tierra de los filisteos, él penetró en esa zona hacia el oeste. Así es que David llegó al lugar de los filisteos, y el rey de ellos lo recibió, pero alrededor de ese rey se encontraban aquellos que le decían, cuidado, David no es tu amigo. Tú tienes que recordar que en su tierra la gente decía, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y recuerda también que él fue quien mató a nuestro gigante, y queremos decirte que cuando él mató a Goliat, él destruyó muchas de nuestras defensas. Él no es nuestro amigo. Así es que David vio que se encontraba en un gran peligro, y él fingió haberse vuelto loco, y actuaba de una manera que era completamente demente. En aquellos días la gente tenía cierta superstición acerca de la demencia. Uno no destruía a los locos, sino que los echaba del lugar, y esa es la razón por la cual uno encuentra a personas como ese hombre que se menciona ya en el Nuevo Testamento, que se encontraba entre las tumbas y que era endemoniado, lo trataban como si estuviera loco. Y David entonces fingió estar loco, y esa fue la única forma por la cual él pudo salvar su vida. En esa oportunidad Dios lo libró, y él regresó a su tierra, ocultándose en la cueva de Adulam, y pensamos que al hallarse en la seguridad de esa cueva, David dijo, yo debería haber confiado en Dios. Y este salmo entonces es producto de esa situación. Ahora, si nosotros leemos la información que tenemos, nos daremos cuenta que allí dice que el rey se llamaba Aquis, y aquí se nos dice que era Abimelech. En esto se basan los críticos para decir que esta declaración es muy obvia y que este no es un salmo inspirado de David. Dicen una cosa y otra, y que aquí tenemos un error en la Biblia. Tenemos que darnos cuenta que Abimelech era un título real, y no era el nombre propio del rey. Su nombre propio era Aquis. Encontramos la misma situación en Egipto, donde cada rey de Egipto se llamaba Faraón, pero ese no era el nombre propio del rey. Toda la gente lo llamaba Faraón, y lo mismo ocurría entre los amalecitas, donde cada gobernante se llamaba Agag. Este era un título real como Faraón y como César entre los romanos. Cada uno de ellos tenía su propio nombre, así es que en este salmo, como ya hemos dicho, los críticos tratan de tomar ventaja en una cosa como esta, y lo único que hacen es confundir a los jóvenes y a aquellos que están recién aprendiendo algo. Un joven dijo en cierta ocasión, yo creo en la inspiración de las Escrituras, pero aquí encuentro un error. Bueno, no es ningún error, sino que es falta de conocimiento de nuestra parte. Cuando usted cree que encuentra un error en la Biblia, amigo oyente, recuerde, el problema no está en la Biblia, sino que el problema está en usted. Ese es el problema con las cosas que ocurren en el día de hoy entre los críticos de la Biblia. Tenemos entonces que David escribe este salmo y dice en la primera parte del versículo 1, Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Cuando usted está en dificultades, cuando usted está desanimado, cuando usted está derrotado, y así es como se encontraba David, uno comienza a sentirse muy decaído, muy desanimado. Él estaba corriendo, 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 y parecía que esto nunca llegaría a un fin. Y él comienza a desanimarse. Él pensaba, quizá alguno de estos días alguien me mate. Pero ahora dice aquí en el versículo 1, escuche usted, Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Amigo oyente, yo por lo general no tengo ningún problema en alabar a Dios en un día hermoso, en un día cuando brilla el sol, cuando las cosas están saliendo a mi manera. Pero es muy diferente cuando las cosas están saliendo difíciles para mí. Pero escuche lo que David dice aquí en los 2 primeros versículos de este Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Escucha ahora lo que él dice en el versículo 3. Es una declaración muy importante. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Habíamos pensado poner este versículo en el membrete de A través de la Biblia. Nos gusta que usted se una a nosotros en exaltar el nombre del Señor, porque encontraremos en uno de los salmos que la palabra de Dios y el nombre de Dios son casi lo mismo. Los dos son importantes. Nosotros queremos esparcir la palabra de Dios porque engrandece al Señor. A mí me gusta decir con el salmista aquí en el versículo 3, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre, esparciendo la palabra de Dios en el presente. Ahora David dice en el versículo 4, busqué a Jehová y él me oyó,
y me libró de todos mis temores. En los primeros 3 versículos, David no tiene otra cosa sino alabanzas. Y aquí tenemos un coro de aleluya. Ahora él da la causa, la razón de su alabanza. Leamos otra vez el versículo 4. Busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. ¡Qué maravilloso! Veamos ahora el versículo 5. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Cuando uno mira al Señor, la senda se ilumina. Sigamos ahora con el versículo 6. Este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. ¿Puede usted, amigo oyente, decir eso hoy? Yo le agradezco a Dios por la forma en que Él me ha guiado. Y estoy seguro que usted también lo puede hacer, amigo oyente. Ahora el versículo 7 dice, El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esa es la primera mención que tenemos de los ángeles del Señor. Y hablando francamente, habrá solamente una vez en la que el ángel del Señor será mencionado, sin entrar en mucho detalle el día de hoy, porque ya hablamos de esto en el libro de Josué. El ángel del Señor es Cristo mismo antes de su encarnación. Usted no ve al ángel del Señor cuando llega al Nuevo Testamento porque Él ya ha sido hecho hombre y ya no es un ángel, Él es un hombre. Y cuando Él apareció en el Antiguo Testamento, creemos que Él era el Señor Jesucristo. Pues bien, Él dice aquí en el versículo 7, El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y el Señor Jesucristo dijo, Nunca te abandonaré ni te dejaré. He aquí estoy con vosotros siempre hasta el fin de los siglos. Escuchemos ahora su invitación. David dice, si usted no cree que esto es verdad, entonces el versículo 8 dice, Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Feliz el hombre. No hay nada igual al confiar en el Señor, y esta es una invitación. Ahora David había estado en esa cueva, y él era un hombre a quien le gustaba hacer cosas al aire libre. Era un hombre que estaba acostumbrado a lo áspero, y él había visto esto. En la primera parte del versículo 10 leemos, Los leoncillos necesitan y tienen hambre. Él había visto a esos leoncillos con hambre, deseando tener algo para comer, y sin embargo, Dios tuvo cuidado de ellos. Luego dice en el versículo 10, en su segunda parte, Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Permítanos decirle, amigo oyente, que si un león puede cuidar a sus propios leoncillos, Dios puede cuidar de usted y de mí también. ¿No es eso maravilloso? Eso es lo que David aprendió por experiencia. Yo estoy tan cansado del cristianismo de hoy que es solo bueno para el servicio del domingo por la mañana, el cantar la doxología, y con eso se termina para muchas personas en la actualidad. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, refiere que le agradó en gran manera leer lo que cierto hombre de la ciudad de San Francisco, en California, describió en cierta ocasión. Fue una de las cosas más lindas, decía él, que alguien le pudiera haber dicho. Este señor escribió, Usted no parece estar hablando detrás de una ventana de vidrio de color. Bien, decía el Dr. McGee, gracias a Dios por eso. Debo decir que no hay nada malo en hablar desde un lugar así, pero espero que no haya parecido que procediera de un lugar así. A mí me gustaba hacerlo como si procediera de un lugar común, del mercado, del colegio, del taller, de la oficina. Ahora este hombre David dice, he hallado que esto es cierto, lo he experimentado yo mismo. Ahora, gustad y ved que es bueno Jehová. Y pasando ahora al versículo 13 de este Salmo 34, leemos, Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. ¿Cómo necesito aprender eso yo, amigo oyente? Quizás usted también lo necesite. Bueno, ahora es mejor que sigamos adelante. Leamos el versículo 15 ahora. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Dios dice que Él escucha y contesta las oraciones. No nos venga a decir que Él no lo hace, porque sí que lo está haciendo, amigo oyente. Y Él sabe también cómo decir no. Ahora en el versículo 16 leemos, La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. No tenemos tiempo para entrar en detalle en este día. Hay demasiado sentimentalismo hoy en alabar a un pecador bajo y vil, que ha abandonado a su esposa e hijo, y quien luego, después de vivir en el pecado, de haber cometido toda clase de crímenes, robos, asesinatos y todo lo demás, regresa a su hogar. Allí encuentra que su pequeño hijo está muy enfermo, y este hombre se hinca de rodillas al lado de la cama y hace una oración. Y cuando él hace eso, uno puede escuchar los lloriqueos de la audiencia, porque la gente llora cuando ve algo así.
Pero, amigo oyente, eso nos hace dar vueltas al estómago. ¿Y sabe por qué? Dios dice, yo no escucho la oración de un hombre así. Usted no tiene ningún derecho, mi amigo, de ir ante Dios y pedirle ninguna otra cosa, sino una sola. Tiene que decirle, Señor, sálvame. Y usted no tiene ni siquiera que pedirle perdón. No es necesario que usted le pida eso. Él tiene perdón en abundancia para usted. Todo lo que usted tiene que hacer es confiar en Cristo y Él automáticamente le perdonará. Lo que Él en realidad está diciendo es lo siguiente. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Esto es maravilloso, podemos decir de paso. Permítanos ahora destacar una o dos declaraciones más en este salmo. En el versículo 18 podemos leer, Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. O sea, aquel que está dispuesto a tomar un lugar de humildad y se acerca como pecador a Él y confía en Él. No como ese pecador vil que se arrodilló y oraba por su hijito enfermo. Si él acepta a Cristo y reconoce su pecado, y si recibe a Jesucristo, entonces Dios lo escuchará. Ahora usted no está libre de dificultades, no interesa quién sea usted. Escuche lo que dice aquí el versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Este salmo es tan maravilloso y es citado bien y es citado mal, como usted puede apreciar. Bien, llegamos ahora al Salmo 35. Tenemos aquí un salmo que escribió David y él lo hizo durante los días de su persecución por parte del rey Saúl. Este acompaña al salmo anterior y también se puede colocar junto a esa porción del primer libro de Samuel capítulo 24. Aquí tenemos una apelación poderosa a un Dios justo para que ejecute juicios sobre los enemigos de Dios y de los que persiguen a su pueblo justo. Hay aquellos que gustan decir, bien, esta no es la clase de oración que debería estar en los labios de un creyente. Y el Señor Jesucristo nunca habló de esa manera. Él en cierta ocasión mencionó una parábola acerca de una viuda que fue ante el juez y le dijo, Hazme justicia de mi adversario. Ese juez se demoró mucho en hacerlo, pero finalmente lo hizo. El Señor Jesucristo dijo, ¿Ustedes creen que Dios se tardará en responderles que no tiene corazón como este juez? No, Dios tiene gracia, es maravilloso. Y luego el apóstol Pablo nos dice, no os venguéis vosotros mismos, poned todas las cosas en las manos del Señor. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Usted y yo, amigo oyente, no tenemos que tomar venganza en la actualidad. Tenemos que poner estas cosas en las manos de Dios. Eso es algo de lo que Él se ocupa. Y amigo oyente, Él va a hacer las cosas mucho mejor de lo que usted o yo pudiéramos hacerlas. Hablando honradamente, debo decir que yo he entregado a varias personas al Señor en situaciones así. Ahora, si yo lo hubiera hecho a mi manera, pues le hubiera dado un buen golpe en la nariz, eso lo digo honradamente. Pero el Señor me dice, no lo vayas a golpear en la nariz, porque entonces tú estarás haciendo mal. Tú debes confiar en mí. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Simplemente debemos poner esto en las manos del Señor, y yo creo que el Señor lo castigará. Debemos decir de paso, amigo oyente, que necesitamos aprender a andar en su camino. Tal vez usted piensa que esto está fuera de orden. Nosotros creemos que posiblemente usted y yo somos los que estemos fuera de orden. Este es un gran salmo y vamos a tomar algunas partes que son muy destacadas en este salmo imprecatorio. David estaba en dificultades, él estaba huyendo de Saúl. En el capítulo 24 del primer libro de Samuel, Saúl le dijo a David, cuando éste perdonó su vida, Yo sé que tú llegarás a ser rey, yo sé que Dios te ha dado el reino, y tú eres más justo de lo que soy yo. Entonces, ¿por qué no lo trajo Saúl de regreso? Él no lo hizo regresar. ¿Quiere escuchar lo que David dijo en su oración? Leamos los versículos 4 y 5 de este Salmo 35. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan, sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose. David los quería entregar al Señor también, como bien puede apreciar. Aquí tenemos la segunda mención del ángel del Señor, y estas son las únicas dos menciones del ángel. Lo vimos en el Salmo 34, y ahora lo tenemos aquí en el Salmo 35. Veamos ahora los versículos 6 al 8. Sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, sin causa cavaron hoyo para mi alma. Véngale el quebrantamiento sin que lo sepa, y la red que él escondió lo prenda, con quebrantamiento caiga en ella. Esto parece demasiado extremo.
Es una oración imprecatoria y creemos que no es consistente con lo que tiene que hacer un creyente en la actualidad. Nosotros no tenemos que hacer esto, cuando Él nos ha dicho que tenemos que poner las cosas en sus manos. Pero si usted y yo lo hacemos, de alguna manera u otra Dios no va a tomar venganza, y Él hará las cosas sin ser vengativo, como puede ver. Él lo hará en justicia, en rectitud y en santidad. Usted puede entregar las cosas en las manos de Dios, y Él va a hacer que las cosas salgan de una manera correcta, podemos decir de paso. Este es un gran salmo, y un gran solaz para el alma del hombre. Escuchemos ahora lo que dice David después de hacer esa oración. Leamos los versículos 9 y 10 de este Salmo 35. Entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que le despoja? David era un hombre muy pobre en esa ocasión. Usted recordará que aquellos que tenían deudas, aquellos que estaban en dificultades, aquellos que estaban descontentos, se acercaban a David en aquel día. Él era como un tipo de Robin Hood, aun cuando la persona que escribió ese libro, Robin Hood, tomó la idea de la vida de David, digamos de paso. Y fue en esa ocasión cuando David comenzó a formar su ejército, pero es simplemente un muchacho pobre huyendo del rey el que tenemos aquí. Y luego se nos dice algo muy interesante. Pasemos al versículo 16. Como lisonjeros, escarnecedores y truhanes, crujieron contra mí sus dientes. Ellos no solo hicieron eso, sino que se burlaron de David. Ahora esta clase de gente era como los bufones de la corte. Ellos eran contratados para que divirtieran a los huéspedes en algún banquete. Y ellos entraban y eran bastante hipócritas en la forma en que actuaban. Y esta gente llegaba y se burlaba de David por haber huido, por estarse ocultando del rey y por no luchar contra él. Ellos decían que él podía derrotar al gran gigante Goliat, pero que ahora le temía al rey Saúl. Como lisonjeros, escarnecedores y truhanes. Y amigo oyente, ellos todavía están por aquí en la actualidad, y uno los puede encontrar aún en las iglesias. Hemos estado en la iglesia por mucho tiempo, y no estamos en contra de ella, pero nos encontramos hoy en una posición desde donde podemos decir algunas cosas acerca de aquellos que están en la iglesia hoy. Y eso daña el testimonio de la iglesia en la actualidad. La iglesia, amigo oyente, es la esposa de Cristo. Dios aún tiene un propósito en la iglesia, y alguien necesita hacer hoy un poco de limpieza dentro de la iglesia. Nosotros no debemos juzgar al mundo, pero debemos juzgar las cosas que están dentro de la iglesia, y hay mucho de esto dentro de la iglesia hoy. Ellos ponen en ridículo a los hombres de Dios, mienten acerca de ellos, y están haciendo esto de una manera tan piadosa, y son burladores hipócritas en realidad. Son los bufones en la corte de Dios hoy, ridiculizando a los hombres de Dios. Y eso es verdad. Este es un gran salmo, debemos añadir. Y pasamos ahora al Salmo 36, y no vamos a entrar en muchos detalles en este, ya que aquí tenemos en el mismo comienzo del Salmo que se nos presenta un cuadro de los malvados. Y vemos que tendremos que esperar hasta nuestro próximo programa para poder tratar esto. Uno aquí puede apreciar un cuadro del corazón humano. Todos nosotros tenemos un corazón malvado. Usted quizá no quiera creer esto, pero todos tenemos un corazón malvado. Y vamos a observar ese corazón en nuestro próximo programa al leer este Salmo 36, porque aquí se nos dice en el primer versículo, escuche usted, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Lo que está diciendo es esto, la maldad habla al malvado en lo íntimo del corazón. ¿Qué es esto de la maldad del malvado? Amigo oyente, esa es la vieja naturaleza que usted y yo tenemos, la naturaleza adámica, esa naturaleza pecaminosa, la carne que está en todos nosotros. El Señor Jesucristo ya había dicho, lo que sale del corazón del hombre. En el Antiguo Testamento Jeremías dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Debemos decir, amigo oyente, que todos tenemos problemas del corazón y que Dios tiene el remedio para los problemas que nos aquejan. Pero vamos a tener que esperar hasta nuestro próximo programa para ver esto. Por hoy vamos a detenernos aquí. Al despedirnos, deseamos que las bendiciones del Señor reposen sobre usted, ahora y siempre.